Lo tenemos por acá. Y vamos, espero que les guste, que lo sientan ameno, que vean ustedes verdaderamente la aplicación de lo que estamos haciendo con el resto de clases que ustedes están revisando, toda esta relación, cómo pueden aplicar lo que estamos haciendo verdaderamente en sus carreras. Bien. Un fabricante determina que M empleados producirán un total de Q unidades por día de acuerdo al siguiente modelo. Acá tenemos entonces que la cantidad de unidades diarias producidas depende del número de empleados que estén trabajando. M, el número de empleados. Q, la producción diaria en cantidad de unidades. Además, la función de demanda para ese mismo producto, que es esta que tenemos acá, como es una función de demanda, pues relaciona el precio unitario y la cantidad de unidades demandadas. ¿Sí? El precio de cada unidad es esta función de demanda que tenemos acá. Con esa información, calcula el producto del ingreso marginal cuando hayan 10 trabajadores, cuando estén funcionando nuestra producción con 10 trabajadores y lo más importante, ¿verdad? Interpreta el resultado. Bueno, definamos entonces, ¿qué es el producto del ingreso marginal? El producto del ingreso marginal, que es nuestro tema, no es más que la razón de cambio, el cambio que provoca en el ingreso algún cambio que se origine en el número de trabajadores, en el número de trabajadores. Entonces, para resolver esto, deberíamos tener una función de ingreso que dependa de la cantidad de unidades vendidas, en este caso nuestro nivel de ventas. El ingreso depende de la cantidad, pero además deberíamos tener una función de cantidad de unidades, en este caso como nivel de producción, que sea una función, esta está muy similar con la, que sea una función que dependa del número de trabajadores. Entonces, el ingreso depende de la cantidad de unidades y la cantidad de unidades depende del número de trabajadores. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, esta razón de cambio, primero acá, en esta estructura tenemos dos funciones que están encadenadas, entrelazadas. I depende de Q y Q depende de M. Por lo tanto, cualquier cambio que hagamos en la última variable final M va a afectar o va a provocar un cambio en la primera variable final I. Eso es justamente el producto del ingreso marginal, el cambio que provoca en el ingreso, cualquier cambio en la cantidad de trabajadores. Y como ustedes ya se dieron cuenta, tenemos acá encadenadas, entrelazadas estas funciones, pues ese cambio no es más que una regla de cadena. ¿Sí? Una regla de cadena que va a ser la derivada de la primera función por la derivada de la segunda. La derivada de la primera variable, el ingreso, respecto de su variable de entrada, respecto de Q, por la derivada de la segunda función, que en la nomenclatura de Leibniz, la derivada de la variable Q, de la función Q, respecto de su variable de entrada, respecto de M. Es decir, para calcular el producto del ingreso marginal, necesitamos una función de ingreso que dependa del nivel de ventas, de la cantidad de unidades, y necesitamos también una función de cantidad como función de producción que dependa de la cantidad de trabajadores. Eso es más o menos lo que tenemos por acá. ¿Sí? Tenemos la función de producción, la cantidad de unidades producidas diariamente, que depende del número de trabajadores. Bien. Y tenemos también una función de demanda, que en este caso es una función de precio unitario. Entonces, como nos están pidiendo que calculemos cuál es el producto del ingreso marginal,
y evaluado cuando hayan 10 trabajadores, entonces necesitamos estas dos funciones. Ya vimos que la primera función ya la tenemos. La función de producción, la cantidad de unidades que depende del número de trabajadores. Sí. Lo que no tenemos es todavía una función de ingreso, pero tenemos una función de demanda, una función de demanda, una función de precio unitario. Por lo tanto, podemos construir a partir de ella nuestra función de ingreso. Sabemos que el ingreso es el precio de venta de una unidad por la cantidad de unidades vendidas. Pero desearíamos que el ingreso dependa solamente de una variable, solamente de el nivel de ventas. Por lo tanto, vamos a sustituir entonces acá, vamos a sustituir en lugar de P, la expresión que tenemos en la demanda para P. Entonces, el ingreso va a ser menos 0.01Q más 9. Este es el precio unitario por Q. Por Q. Esta Q que tenemos a la derecha del paréntesis es exactamente lo mismo que si la tuviéramos al inicio, a la izquierda. Al hacer la distribución va a multiplicar a cada término dentro del paréntesis. El ingreso va a ser entonces menos 0.01Q cuadrado más 9Q. Más 9Q. Y ya tenemos entonces nuestra función de ingreso. ¿Sí? El ingreso que depende de la cantidad de unidades y además tenemos la función de producción, la cantidad de unidades, solo estamos copiando esta otra, jalando para acá, solo estoy copiando esta otra, la cantidad de unidades que depende del número de trabajadores, 50m menos m al cuadrado. Ya tengo entonces acá la estructura que yo esperaba, dos funciones que están encadenadas, el ingreso que depende de Q, de la cantidad de unidades, y la cantidad de unidades que depende del número de trabajadores. Entonces ya puedo encontrar entonces mi producto del ingreso marginal. El cambio que cause en el ingreso algún cambio en el número de trabajadores no será más que una regla de cadena, la derivada de la primera variable y, de la primera función y, respecto de su variable de entrada, no es más que la derivada de la primera función por la derivada de la variable q, o de la función q, respecto de su variable de entrada, respecto de m, regla de cadena. Esto no es más que la derivada de la segunda función. ¿Preguntas hasta acá? Lo que hemos hecho básicamente es definir qué es el producto del ingreso marginal y construir a partir de la función de demanda la función de ingreso. Nada más. Calculemos entonces ahora el producto del ingreso marginal. Entonces, el producto del ingreso marginal no va a ser más que, bueno, voy a usar aquí otros colores. Entonces, esto que tenemos acá es lo que vamos a colocar aquí. Y no es más que la derivada de la función de ingreso. La derivada de la función de ingreso, que es el 2 va a bajar a multiplicar, menos 0.02Q, menos 0.02Q, más la derivada de 9Q, más 9. Entonces, esto es lo que tenemos aquí. Y luego, lo que tenemos por acá, a ver con qué color lo ponemos. Voy a ponerlo con naranja. Lo que tenemos acá es lo que vamos a colocar acá. Y no es más que la derivada de la segunda función. Entonces, la derivada de la segunda función, 50 menos 2m. ¿Sí? Y esa ya es nuestra derivada. La derivada de la primera por la derivada de la segunda. Esa es la regla de cadena. Bien, pero ahora nos piden, ahora atentos con esto, nos piden que evaluemos
ese producto del ingreso marginal cuando M sea igual a 10. Cuando ya hayan 10 trabajadores, es decir, nos están pidiendo evaluar el producto del ingreso marginal cuando M sea 10. Cuando hayan 10 trabajadores en la línea de producción. Bien, evaluemos entonces nuestra derivada, pero nuestra derivada no depende solo de M, también depende de Q. Si se recuerdan, en la clase anterior aprendimos cómo evaluar una regla de cadena. Aquí lo conveniente es poder conocer cuánto vale Q. ¿Cuánto vale Q? En nuestra función de producción, esa es la que ya nos proporciona originalmente el problema. En nuestra función de producción, vemos que Q depende de M. De tal manera que podemos conocer cuál es el valor de Q cuando M sea 10. Cuando M sea 10, vamos por eso. Entonces, vamos acá y tendremos que Q va a ser igual a 50 por el valor de M. Están diciendo cuando M sea 10 menos 10 al cuadrado. 500 menos 100. Q vale 400. Es decir, se estarán fabricando 400 unidades diarias cuando hayan 10 trabajadores en la línea de producción. Para lo que nosotros queríamos esto era para venir a hacer la evaluación. Entonces, cuando M vale 10, Q vale 400. Y entonces ya vamos a sustituir acá en nuestra derivada. En lugar de Q colocaremos 400 y en lugar de M colocaremos 10. Nada más. Entonces, menos 0.02 por el valor de Q más 9. Y esto, este es un corchete, debería ser un corchete, perdón. Y esto por el otro corchete que va a ser 50 menos 2 veces el valor de M, que es 10. Y la multiplicación entonces de 1 por 30 va a ser 30. Con lo que respondimos entonces a nuestro primer inciso. Calcula el producto del ingreso marginal cuando M sea 10, cuando haya 10 trabajadores en la línea de producción. Esto es entonces. Y ahora, la interpretación de producto de ingreso marginal. Dese en cuenta, por favor, o démonos cuenta. Es una razón de cambio. Y la interpretación es la misma que cualquier razón de cambio. La interpretación es el resultado que estamos obteniendo es el cambio aproximado en la variable que está en el numerador debido a un incremento de una unidad adicional en la variable que está en el denominador. Entonces solo se diría el trabajador 11 haría que el ingreso sería 30. Que el ingreso se incremente en aproximadamente 30 unidades. 30 unidades de dinero, ¿verdad? Ajá, Porque eso es 30 dinero. dólares o quetzales, ajá. Exacto, exacto, ¿sí? Pero además otra cosa, porque lo que tenemos es, en nuestra función de producción, nos dice que es las unidades que se fabrican diariamente, ¿sí? El total de Q unidades por día. Es una producción diaria. Y entonces esto también sería nuestro ingreso diario, ¿sí? Contratar al trabajador número 11, solo una unidad adicional, pero solo a él, no contratar 11 trabajadores. Contratar al trabajador número 11, poner un trabajador más en la línea de producción, va a provocar que nuestro ingreso se incremente, porque es positivo, se incremente en aproximadamente 30 unidades de dinero diariamente. Esta sería la interpretación. ¿Preguntas?
¿Qué es el producto del ingreso marginal? El cambio en el ingreso debido al incremento de un trabajador adicional. Por lo que deberíamos tener dos funciones encadenadas. El ingreso que dependa de Q, de la cantidad de unidades vendidas, y otra función Q, cantidad de unidades, en este caso como nivel de producción, que dependa del número de trabajadores. ¿Sí? Y eso no es más entonces que una regla de cadena, la derivada de la función de ingreso por la derivada de la función de producción. Normalmente no me van a dar directamente una función de ingreso, lo que me van a dar es una función de demanda. A partir de la función de demanda, construimos la función de ingreso, construimos la función de ingreso y ya con la función de ingreso y la función de producción, la derivada de cada una de ellas, vamos a construir el producto del ingreso marginal. Bien, veamos esta otra aplicación. Esto ya no es producto de ingreso marginal, ¿verdad? Esto es otra aplicación de derivada como razón de cambio. Nada más, pero ya no es producto del ingreso marginal. Veamos el ejemplo. Dice, el costo de producir con unidades de un producto es este que tenemos acá. El costo como variable de salida depende del nivel de producción. Depende de Q, la cantidad de unidades fabricadas. Además, se tiene que, para ese mismo producto, el precio de producir, el precio de vender Q unidades está dado por acá. Es decir, una función de demanda, ¿verdad? Relacionando la cantidad de unidades y el precio unitario. Una función de demanda. Con esa información nos piden que calculemos cuál es la razón de cambio del costo con respecto del precio unitario cuando el precio unitario sea de 85 unidades de dinero, ¿verdad? Por cada unidad. Y por supuesto, lo importante acá, interpretar el resultado. Bien, entonces, a partir de acá, paso número 1, pues entender claramente el problema. Pero cuando me están diciendo entonces acá en el inciso A, tengo primero una función de costo que depende del nivel de producción, que depende de Q, y una función de demanda donde Q depende de P. Está claro que estas funciones están entrelazadas. C depende de Q y Q depende de P. Cuando me están pidiendo que encuentre la razón de cambio del costo con respecto al precio unitario, matemáticamente, ¿qué me están diciendo? Una razón de cambio. Una razón de cambio. Cuando me piden esa razón de cambio es entonces una derivada utilizando la notación de Leibniz. Entonces, quería que tener la razón de cambio del costo respecto del precio unitario. Cuando me dicen respecto de o respecto a, esa es la variable que va a ir en el denominador. Es decir, la razón de cambio que me piden que calcule es cómo cambia el costo si provocamos un cambio en el precio unitario. Eso es lo importante, lo que yo debo entender que me están diciendo en lo que tengo resaltado en naranja. La razón de cambio del costo, esa es la variable que va a ir al numerador. Respecto a, esa es la variable que va a ir en el denominador, respecto al precio unitario. Yo veo que tengo acá estas par de funciones entrelazadas, donde C es la primera variable final y P la última variable final. El cambio de la primera variable final respecto de la última, eso no es más que una regla de cadena para calcular ese cambio que provoque en P. Cambio que provoque un cambio en P, que en la variable C no es más que una regla de cadena, entonces, y esto va a ser igual al cambio en el costo en la primera variable final respecto de su variable de entrada, respecto de Q, porque si no, nada más la derivada de esa primera función por el cambio que provoque en Q, el cambio en la variable Q respecto en la función Q respecto de su variable de entrada.
respecto de P. Y esto no es más que la derivada de la segunda función. La derivada de la segunda función. Eso es lo que me están pidiendo y después que evalúe esto cuando P sea igual a 85. Ay, perdón. En este problema yo tengo un errorcito, por favor. Acá el errorcito es este. Acá debería ser 1.5. No es 15, es 1.5 para arreglarlo antes de que comencemos a trabajar. Bien. Y entonces ya estamos listos, ya tenemos toda la información. Solamente es de aplicar acá esta regla de cadena. Vamos con eso entonces. La razón de cambio del costo respecto del precio unitario va a ser entonces, voy a siempre apoyarme en los colores, lo que tenemos acá es lo que vamos a colocar por aquí, ¿sí? Y no es más que la derivada de la primera función. Entonces, la derivada de la primera, la derivada de 5500, 0, más la derivada de 12q, más la derivada de 0.2q al cuadrado. 0.4q. Eso, ¿sí? Y lo que tenemos acá, lo vamos a colocar aquí. No es más que la derivada de la segunda función. La derivada de 900 menos la derivada de 1.5p menos 1.5. Y ya. La derivada de la primera por la derivada de la segunda, eso es regla de cadena. Por favor, que esta nomenclatura no los haga creer que tenemos alguna división por acá. No, no hay divisiones. A menos que de repente tuviéramos algún cociente que tuviéramos que aplicar, pero no es el caso, ¿verdad? Solo es la derivada de la primera por la derivada de la segunda, únicamente. Y ahora lo que nos piden es que calculemos el valor de esa razón de cambio cuando el precio sea de 85. Cuando el precio sea de 85 unidades de dinero, el precio unitario. Bien. Pero mi derivada debería depender de P, pero no aparece, y también de Q, ¿sí? Entonces depende, básicamente, en este caso, solamente de Q, por lo que sería muy recomendable conocer cuánto vale Q. En nuestras funciones originales, nos damos cuenta que el valor de Q depende del precio unitario. Entonces, si ya sabemos que el precio es de 85, podemos conocer la cantidad de unidades que se demandan a ese precio. Vamos con esto entonces, acá. Vamos entonces con esto. Y tenemos que Q va a ser igual a 900 menos 1.5, por 85. ¿Sí me ayudan con eso, por favor? Serían 772.5. 772.5. Es decir, cuando P vale 85, Q vale 772.5. Muchas gracias por el apoyo. Y eso es entonces lo que vamos a sustituir en nuestra derivada, nuestra regla de cadena. En lugar de P deberíamos poner 85, pero no aparece P. Y en lugar de Q, 772.5. Hagamos entonces esa sustitución. 12 más 0.4 por 772.5. Y esto por menos 1.5. ¿Cuánto les queda eso? Es menos 481.5. Gracias. Me Ahí está. Paréntesis. Gracias. No hay problema. Estamos ahí entonces. Ese sería el resultado. Entonces ya respondimos con eso al inciso A. Esa es la razón de cambio cuando P vale 85. Interpretación. Pongan atención en esto, por favor. Esto es lo que tienen que recordar. El resultado que tenemos allí va a ser siempre el cambio aproximado en la variable que esté aquí arriba debido a un incremento de una unidad adicional
en la variable que esté aquí abajo. Interpreten, por favor. Vamos a ayudarlos entonces. Como es negativo, va a ser entonces una disminución. Una disminución. 481, como es costo, unidades de dinero, 481 dólares, 481 quetzales, es lo que va a disminuir aproximadamente el costo. ¿Sí? Si el precio unitario cambia de 85 a 86 dólares o quetzales por cada unidad. Por cada unidad. Esa es la interpretación. Si este precio que nosotros ya tenemos se incrementa en una unidad adicional, si el precio sube $1 o un quetzal más, entonces no es cuando el precio sea 86, ¿verdad? ¿Sí? Sino es solamente cuando el precio se incremente de 85 a 86, el cambio aproximado en el costo va a ser una reducción de 481. Alguien que me explique analíticamente, que me diga por qué, si se incrementa el precio unitario de mi producto, se van a disminuir mis costos. ¿Qué tenemos acá? Esta es una función de demanda. Está relacionando cantidad de unidades y precio unitario. Es una función de demanda. Bien. En la función de demanda, ¿qué pasa si se incrementa el precio? Baja la demanda. Disminuye la demanda, ¿sí? Disminuye la demanda. Y si yo tengo menos demanda de mi producto, ¿voy a fabricar más unidades o voy a fabricar menos? Menos. Entonces, Voy porque a... está fabricando menos, baja los costos. Exactamente, exactamente. Si incremento el precio, va a disminuir la demanda de mi producto. Si baja la demanda, pues yo no voy a fabricar más, ¿verdad? Voy a fabricar menos. Y si fabrico menos, van a disminuir mis costos de producción. Esa es la explicación, ¿verdad? Al incrementar el precio unitario, pasar de 85 a 86, mis costos de producción van a tener una reducción aproximada de 481 dólares o quetzales. ¿Preguntas? Solo si pudiera repetir ahorita la última parte que dijo de los costos. Es la interpretación, ¿verdad? La Ujú. interpretación, ¿sí? Sí, ya lo ¿Cómo entendí. interpretamos? ¿Cómo interpretamos entonces? La misma interpretación de razón de cambio. La misma interpretación. La razón de cambio es, el resultado, es el cambio aproximado en la variable que está arriba, en el numerador, debido a un incremento de una unidad adicional en la variable que está en el denominador. Entonces, cuando el precio unitario cambia de 85 a 86, mis costos se van a reducir en aproximadamente 481.5 unidades de dinero.